Iniciamos Periscopio semana a semana con temas de la agenda nacional y es un gusto saludar a mis invitados de esta noche, el analista político Rafael Anaya. Bienvenido, muy buenas noches. Gracias, Julio César García. Buenas noches, gracias por la invitación. Y de igual forma a Luis Antonio García, director general de Observatorio Ciudadano. Luis, de nueva cuenta es un gusto saludarte. Bienvenido, muy buenas noches. Muchas gracias, hermano. Un placer estar en tu espacio. Espero ahorita poder resolver el problema técnico de la cámara que me hace ver borroso. No, sin ningún problema, Luis. Imaginen que soy yo. Para la gente que nos está viendo esta noche, dos temas interesantes de la agenda nacional. Iniciamos rápidamente para que ustedes como analistas, como expertos, nos compartan su punto de vista. La reciente rifa del avión presidencial, para muchos, un uso mediático del tema para distraer otros más importantes, la economía, la crisis sanitaria. Muchos también seguidores del presidente advierten pues que un manejo adecuado, un uso mediático como a él le gusta al presidente para exhibir precisamente los despilfarros de gobiernos anteriores y llevar pues más bonos a su causa. ¿Cuál sería la evaluación de esta rifa? Iniciamos contigo, Luis. Pues mira, la rifa fue un rotundo fracaso a ojos de cualquiera que la vea con objetividad. El gobierno planteó la venta de 6 millones de cachitos de lotería. Primero fue un sinsentido, ¿no? Porque de entrada el gobierno lo primero que planteó fue que iba a rifar el avión. Aquí tenemos el costo de un gobierno que actúa sobre la base de ocurrencias. Su primera idea era que iba a rifar el avión. Muchos dijimos que no era posible. Él insistió en que lo podría rifar y bueno, ante la imposibilidad de rifar el avión, después dijo que iba a rifar el equivalente al costo del avión. Y después dijo que como mucho dinero vuelve loca a la gente, dividía el premio entre 100 para poderlo repartir. Y así surgió esta idea de una rifa de avión que no tenía nada que ver con el avión, donde el gobierno simplemente trató de hacer su voluntad y trató de vender 6 millones de cachitos de loterías. Resulta que, para que se den una idea, hay 26 boletos no premiados, o sea que no resultaron, de los ganadores que no habían sido vendidos, y de los boletos premiados, 17 los compró la gente, de los 74 boletos. El resto los compraron o el gobierno, o sindicatos o empresarios. Es decir, la gente no atendió al llamado del gobierno. Habrá que ver qué pasa porque la gran mayoría de los boletos, 34 me parece, casi la mitad de los premiados que sí se vendieron, quedaron en manos de empresarios a los que al parecer no les salió tan cara la tamaliza. Parece que sí recuperaron. Dieron 50 millones de pesos en la compra de un tamal y ganaron un premio de 100 millones. Perdón, parece que eso fue el resultado de la rifa, un verdadero ridículo, un gobierno que dice tener una base social de 30 millones de mexicanos y que no es capaz de convencer a 6 millones de ellos de que compren un cachito de lotería, y donde acabó el gobierno gastando nuestros impuestos en comprar boletos de lotería, en el ridículo total, por ejemplo, de gastar 500 millones de pesos que se podían destinar de manera directa a hospitales, en comprar boletos de lotería y mejor darle a los hospitales boletos de lotería para que no sea el Estado, sino la suerte de cada hospital la que determine si va a tener o no insumos médicos. Una aberración absoluta. Correcto, Luis. Rafael Anaya, para muchos, pues un desgaste, un uso excesivo del tema. Hubiera sido mejor darle el recurso directamente a los hospitales, pero decía hace un momento, para muchos, pues un uso adecuado para evidenciar los despilfarros anteriores. Un avión faraónico, como le gusta nombrarlo al presidente. Pero ¿cuál es su punto de vista sobre este tema? Gracias, Julio César. Debo decir que escucho muy mal, te escucho en un tono muy bajo, entonces estoy más o menos interpretando tu pregunta. Espero que mi audio sí esté llegando bien. Sí, bueno, en primer lugar, audio, yo creo que
Primero, no estoy de acuerdo con lo que dijo Luis Antonio García, porque me parece que son ganas de encontrarle algún defecto a un hecho político. Y es un hecho político ante todo como contraste con gobiernos anteriores. Este es el punto. No es las particularidades de un sorteo. Después incidiré en esto, en donde hay que rescatar indudablemente la Lotería Nacional. Hay que devolverla a su función de lotería de Estado. Pero por lo pronto, el simbolismo del avión, que eso es este sorteo, no es una rifa, es un sorteo extraordinario de la Lotería Nacional con mecanismos más o menos iguales. Ya. Lo que está significando es que se compró un avión por el gobierno de Calderón. Ese es el primer hecho de soberbia, de vanidad. Y luego el señor Peña Nieto lo usó como sintiéndose jeque del Golfo Pérsico, que tenía un avión. Las personas y los países no son más por el avión en que viajan. México no es más grande ni menos grande por el tamaño del avión en que viaja el presidente. No va por ahí, absolutamente que no. Entonces fue un derroche que el señor Calderón hiciera el compromiso de un avión. Fue un exceso de soberbia del señor Peña Nieto el usarlo y además con todos los costos implícitos que esto tiene como consecuencia. ¿Para qué se quiere un avión equipadísimo con sala de junta, recámara, todo? ¿Para qué se va a pasar gobernando desde el avión? Para eso había muchas oficinas. Entonces es simbólico. Lo que se hizo fue demostrar que el país puede funcionar sin el avión presidencial. Y por eso hay que desecharlo, ya no hay que usarlo, y no lo ha usado el presidente. Dos, se ha tratado de vender, claro está, bueno, no hay clientes, eso es otro asunto. Entonces, el asunto no es si se vende o no se vende, pero es un activo que ya está ahí, que se le debe no a alguien fuera del gobierno. Curiosamente, el propietario es Banobras, no hay que olvidarlo, no nadie más fuera. Y Banobras estableció un contrato de arrendamiento con la Secretaría de la Defensa. Y este es lo que finalmente era lo que estaba pagando. Pero originalmente Banobras, fuera de sus lineamientos de lo que es la banca de desarrollo, compró un avión para dos presidentes, para el señor Calderón, y lo vino usando el señor Peña. Banobras hizo muy mal en esto. A esto se responde en este gobierno, y así lo veo yo y lo ven millones de personas, con un hecho político de hacer a un lado el avión, que quede palmariamente establecido que el señor Calderón y el señor Nieto simplemente son soberbios, indignos de haber sido conductores del pueblo mexicano, y ahora hay que deshacerlos en tuertos. El método fue exhibir el asunto, está exhibido, no se necesita el avión. El avión está ahí, lo que pueda costar, lo que se pueda, y seguramente se logrará recuperar mucho. Obviamente no hay mercado ahora, pero este sorteo de la Lotería Nacional es simbólico, nada más simbólico, y se logró absolutamente, y yo creo que sí fue un éxito completo. Luis, es simbolismo, es una herencia de gobiernos pues que dispendiaban los recursos, es el punto de vista de Rafael Anaya. Bueno, yo creo que le falta a mi querido Rafael bastante información. Aquí sí creo que vale la pena polemizar. Primero, es importante que la ciudadanía sepa que ha gastado más Andrés Manuel López Obrador en sus viajes, y eso que casi no viaja, y no ha viajado ni siquiera fuera del país, salvo en una ocasión, que lo que gastaba Peña Nieto con el avión presidencial. Ahí están los datos, las cifras. Gasta más el Estado mexicano en mandar al presidente en un vuelo comercial que en viajar en un avión que ellos consideraban lujoso. Están los datos, ¿eh? Se gastó el doble en 2019 de lo que gastaba en promedio por año Peña Nieto. Eso sin sumar el mantenimiento y el costo de tener guardado el avión en Estados Unidos por una ocurrencia de Andrés Manuel, que eso todavía incrementa más el costo.
Banobras fue quien se utilizó para la figura jurídica de una especie, utilizar el término de arrendamiento, no es el nombre oficial para un movimiento de este tipo internacional, pero no se le debe a Banobras. El dueño es la empresa constructora de la aerolínea hasta que no se termine el proceso de arrendamiento. Eso que comenta Rafael es absolutamente impreciso. Y segundo, seguramente el avión tenía cosas lujosas que se podían modificar, pero no todo en el avión es un lujo. Es importante que Rafael entienda que no se trata del viaje de una persona en lo individual, es el viaje del Estado mexicano. Y primero, exponer a la ciudadanía a que el presidente viaje con ellos en avión comercial es una soberana estupidez. Segundo, al presidente se le paga para que gobierne. En cada viaje que hace Andrés Manuel en vuelos comerciales, es todo un periodo de tiempo en el que el presidente se desconecta de su responsabilidad como jefe de Estado mexicano, porque, por ejemplo, en las aerolíneas no puede atender llamadas. Tercero, si hubiera un asunto urgente del Estado mexicano, ¿cómo podría atenderlo el presidente? Imagínate tú, y pongo un ejemplo muy concreto, cuando fue la captura de Ovidio Guzmán, la primera versión de ese gobierno que se la pasa mintiendo, pero su primer versión es que durante varias horas no podían localizar al presidente porque estaba en traslados. Es decir, imagínate la barbaridad. Tienes capturado al hijo del mayor narcotraficante en la historia moderna de México. Tienes tomado un estado completo, que es el estado de Sinaloa. Tienes capturados por el narcotráfico a todas las familias de militares en un cuartel y te quieres comunicar con el jefe del Estado mexicano para tomar decisiones y no lo localizas porque el señor es humilde y viaja en vuelo comercial. Perdón, tiene responsabilidades de Estado, no es un asunto menor. Imagínense, si de todos modos pudiera él hacer llamadas en un vuelo comercial, ya me imagino al señor presidente discutiendo lo que ocurre en Sinaloa con todos los pasajeros al lado. Es bizarro, es surrealista. Y les voy a poner otro ejemplo que trascendió en medios y que yo confirmé con fuentes directas del gobierno mexicano, porque yo me dedico a la comunicación. Cuando el gobierno de Estados Unidos declaró que a México le podían meter aranceles por no controlar el tema migratorio, fue precedido por un hecho que mucha prensa no notó, y fue una declaración de Andrés Manuel López Obrador que él mismo dijo que Donald Trump había querido comunicarse con él, que había habido un intento del gobierno de los Estados Unidos por comunicarse y que no se había logrado porque donde estaba no había señal. El Estado mexicano está obligado a no quedar incomunicado. En vuelos en ese avión suntuoso no quedaba incomunicado y existe también telefonía satelital. Yo me imagino que el señor Andrés Manuel, en su austeridad malentendida, se le han de haber acabado las recargas de su Movistar, ¿no? El problema es que la molestia de Donald Trump fue tan grande porque no le tomó la llamada a Andrés Manuel que amenazó con ponerle aranceles al Estado mexicano. De ese tamaño es la idiotez de un presidente que se incomunica. Y por último, nos habla Rafael de simbolismo. Espero yo y deseo de corazón que no tenga un familiar enfermo en un hospital al que se le puedan destinar directamente millones de pesos en insumos al hospital y que un presidente por simbolismo decida primero mandar ese dinero a comprar cachitos de lotería y después mandar boletos al hospital donde tiene internado un familiar Rafael para ver si la fortuna le permite tener insumos médicos. Yo creo que los simbolismos tienen límites y aquí el presidente jugó con la vida de mexicanos, jugó con la salud de mexicanos. Es una irresponsabilidad absoluta, pero además lo último que digo en cifras, lo mismo también en el sorteo de la Lotería Nacional, un exdirector de la Lotería Nacional hizo cuentas y el Estado mexicano perdió 168 millones de pesos con la rifa. Después de descontar lo que tuvo que pagar entre los premios sí vendidos, lo que se paga de ICR, lo que se paga de comisión a los boleteros, más los boletos que compró el propio gobierno, que no compró la ciudadanía, el Estado mexicano perdió 168 millones de pesos en este chistecito que avala Rafael. Entonces, si eso no es derroche, antes teníamos presidentes que derrochaban en un avión que funcionaba. Este derroche en simbolismos y le aplauden. Me parece un contrasentido. El maestro Rafael Anaya, su comentario en torno a esto que expone Luis. Gracias. Sí, bueno, pues seguimos en desacuerdo, desde luego creo que es inevitable. Voy a empezar diciendo que el Estado mexicano no es el presidente. El concepto del Estado no es el concepto del gobierno. Es un concepto jurídico.
normativo abstracto, según se ha definido ya en muchos lugares. El Estado somos todos. Es la suma de la población, el territorio, la estructura jurídica y el gobierno. Ese es el Estado. De manera que el presidente no es el Estado. Estaríamos regresando a Luis XIV, l'état c'est moi. No, el Estado no es el presidente. Es el jefe del Estado porque es el título que le corresponde, pero no es el jefe de la Corte del Poder Judicial ni el jefe del Poder Legislativo. Así que no es el jefe del Estado en el sentido de jefe como se entiende de una subordinación. Es quien representa, un gobierno representa al Estado en la parte de gobierno, pero la parte de territorio, la parte de población, la parte de estructura jurídica son los otros componentes del Estado. En segundo lugar, el gasto del avión, claro que es mayor. No solamente el gasto de pagar el arrendamiento, que insisto, está mal informado Luis Antonio, ni modo, pero Banobras pagó completamente el avión es de Banobras, de manera que no se le debe a Boeing, a la empresa, no. Banobras lo compró y fue un acto equivocado de Banobras. Y luego estando en los activos de Banobras, equivocadamente, porque Banobras no está para andar comprando aviones, lo que hicieron fue una maniobra de tipo financiero que les encantó a los sexenios pasados. Jugar el casino financiero que es en beneficio de unos poquitos, la élite financiera del mundo, esa que tiene aherrojado al mundo, sujeto con cadenas. Y entonces les ocurrió, como siempre, que van a bursatilizar todo ese tipo de cosas con las que es la nueva esclavitud. Que entonces, para que no se notara tanto, ese activo de Banobras, comprar un avión, lo iba a reponer, digamos, en su contabilidad Banobras, arrendándolo al gobierno federal, curiosamente del cual forma parte Banobras, es ahí un contrasentido, y de ahí el contrato de arrendamiento. El arrendador, el arrendador es Banobras, el arrendatario es la Secretaría de la Defensa Nacional. De manera que no se debe afuera el avión. Y un avión de estas condiciones tan enorme tiene gastos, primero a pagar el propio arrendamiento, que significa ir pagando aquel financiamiento original ya de suyo mal hecho. El tenerlo en tierra cuesta. Le construyeron un hangar de 1,000 millones de pesos en el aeropuerto de la Ciudad de México para guardar el juguetito o el juguetote. E insisto, un jefe de Estado, sea el primer ministro o en el caso de repúblicas nosotros, no es un avión, no es un avión el señor, es mucho más. Es lo que sea ese país y lo que sea esa persona. Y les pongo un ejemplo. El señor Mojica, el presidente de Uruguay, que no tiene un avión, era un presidente digno y muy digno por toda su trayectoria como presidente de Uruguay. Y nunca tuvo un avión. Así que, si se alega que México es un país rico, no es cierto. Tenemos muchos problemas, tantos que no alcanza ningún presupuesto. Pero no alcanza porque también lo han trastocado y lo han manejado mal. Se están sufriendo las consecuencias de cosas pasadas. No se le pueden endilgar de manera automática al actual gobierno. Y sí, yo espero que de todo esto, de este sorteo, insisto, es un sorteo especial, surja una nueva Lotería Nacional que pueda repartir mejores premios y que el gobierno, el organismo Lotería Nacional, pueda tener ganancias para lo que fue creada la Lotería Nacional, para la asistencia pública. Pero le entregaron las loterías, inventando loterías privadas en manos de empresas privadas. Pero en este país y en países de Europa, en Estados Unidos, la Lotería de Estado en España todas las semanas se van, hay ganancias. El sorteo anual reparte millones y millones de euros. Eso se puede hacer en México cuando, volviendo otra vez a tener la costumbre de comprar, no va a valer 500 pesos, va a valer lo que tenga que valer cada uno. Hay una diferencia con la Lotería de España que bien vale decirlo. En la Lotería de España, cada serie gana el premio completo. En México no.
En México el premio se divide entre el número de series primero que conforman el sorteo. Cuando dicen 30 millones, que por ahí andan en los sorteos semanales, el sorteo mayor, el sorteo superior, donde son 40,000, 60,000, 80,000 números participantes. Lo que se hace en esos casos es 30 millones, pero en 2 series. Entonces, a cada serie, el que compró una serie completa le tocan solo 15, y al que compró un 20º, pues le toca la 20ª parte de los 15 millones. Y no es así en otros lados. Entonces, sí es una buena oportunidad para reivindicar muchas cosas, porque ya estuvo suave de que al pueblo mexicano lo estén robando, como lo han hecho toda esta caterva de neoliberales. Finalmente teníamos otro tema, el tiempo ya nos está consumiendo lamentablemente. En este espacio pues lo que menos queremos es polarizar, lo digo a título personal, pues son intercambios de ideas, de temas de la agenda nacional. Y si nos lo permiten, para cerrar, Luis, maestro Rafael Anaya, en un minuto, a manera de conclusión sobre este tema, quedó pendiente el conflicto que se está viviendo allá en La Boquilla, en la presa de Chihuahua. El próximo domingo habrá una reunión, el tema da para comentarlo en próximos días, pero si nos lo permiten, este tema no era menos importante por todo lo que implica, pero si me ayudan con un minuto a manera de conclusión sobre este tema, y bueno, ya porque el tiempo nos está alcanzando. Iniciamos con usted, maestro Rafael Anaya. Gracias, Julio César García. Bueno, otra vez, tenemos un manejo absolutamente politizado y tramposo sobre el asunto de la presa La Boquilla en Delicias, Chihuahua. Eso está muy lejos de la frontera. Pero el río Conchos, que alimenta la presa, es un afluente del río Bravo, hay que acordarse de eso. Entonces viaja hasta la frontera y descarga sus aguas en el río Bravo. Por otra parte, por la invasión y el despojo de los Estados Unidos en el siglo XIX, producto del robo de Texas por los piratas Austin y Houston, son piratas, aceptados como colonos en la época de la colonia, y luego dijeron, como México ya es independiente, ya nos quedamos con todo esto. Entonces, a lo pirata. 10 años después invadieron México los Estados Unidos para quedarse con todo el resto, con 2 millones más de kilómetros cuadrados. No se nos olvide, ese es el origen. Por eso la frontera es el río Bravo, allá le llaman Río Grande. Entonces, riega una cuenca muy grande. Y entonces hubo necesidad, desde el siglo XIX, de delimitar perfectamente las fronteras y también establecer cómo se iban a repartir las aguas entre los dos países, porque resulta que hasta la mitad del río está la frontera. Un río que tiene caudales diferentes durante todo el año. En época de lluvias es muy caudaloso y muy peligroso. En época de estiaje es un hilito y se puede pasar a pie prácticamente. Esa agua y esos límites se tienen que reglamentar. Ya hay tratados internacionales. Acuérdense que el chamizal se formó porque el río cambió el curso hacia abajo y lo que había sido de México se quedó arriba. Y después se logró revertir una fracción, algo muy simbólico. Correcto. Pero la Mesilla, que una cantidad de kilómetros mucho mayor, 40 y tantos mil kilómetros cuadrados, por otro tipo de líos, ya no por el río, también nos lo fastidiaron después de la injusta guerra que nos hicieron los Estados Unidos, con un presidente del Partido Demócrata, el señor Polk, James Polk. Para los que están pensando en México, que ojalá gane el señor Biden porque es demócrata. A nosotros nos va igual de mal con los que sea. El imperialismo anglosajón es uno. El tiempo pero nos podemos llevar a condición que lo respetemos. Ese nunca ha sido problema. El tiempo nos está alcanzando. Si me lo permite, ya para concluir, darle la voz a Luis. Es un tema, decía hace un momento, que requiere más explicación. Luis, cerramos con tu comentario sobre este tema para finalizar. Yo entendía que el minuto era para el otro tema y que dejábamos pendiente Coahuila, pero voy a tratar de, en el mismo tiempo, abordar las dos cosas rápido. Primero, sobre el primer tema,
Es difícil debatir cuando los conceptos no son los mismos. La definición de Estado como conjunto, territorio, población y gobierno es de monografía de secundaria. Yo me refiero a la definición politológica de Estado y hablé del jefe del Estado mexicano como lo es Andrés Manuel. No hubo respuesta al tema de someter a rifa la salud de los mexicanos. No hubo respuesta a que si los neoliberales robaban, hoy el 70% de lo que vendió Lotería Nacional se compró con nuestros impuestos, no se compró con el dinero de Andrés Manuel. Y la mitad de los premios se los llevaron empresarios, no se los llevaron ciudadanos de a pie. La mitad de los premios se los llevaron empresarios de la clásica tamalicia. Esto fue una burla, una estafa, un robo en despoblado. Y en el tema de Chihuahua solamente decir, porque el tiempo no me da para un análisis profundo más allá de las clases de historia, lo relevante hoy es que en este conflicto hubo una nula capacidad de operación política del Estado mexicano, que en lugar de enviar a la Guardia Nacional debió de haber enviado operadores a debatir con las comunidades agropecuarias, a escuchar sus puntos de vista y a tratar de resolver las cosas sin violencia. En lugar de ello, tomaron una presa con fuerzas militares disfrazadas de civiles. Al final del día, hoy en la Guardia Nacional no hay un solo reclutamiento de origen civil, todo se constituyó con fuerza militar. El gobierno militarizó la seguridad pública nacional y a esos militares que no manda contra el narcotráfico, porque cuando los campesinos le han pedido al presidente que envíe al poder de fuerza del Estado mexicano, en la definición politológica, no en la de secundaria, del Estado mexicano, cuando la gente le pide al jefe de Estado que envíe a la seguridad contra el narco, el presidente dice que el narco es pueblo bueno, pero para retomar una presa sí envió a la Guardia Nacional y la Guardia Nacional tiene su primer víctima fatal porque dispararon por la espalda contra Jessica Silva y su esposo gravemente herido. Ella lamentablemente perdió la vida, 3 niños huérfanos, porque para la gente, para la sociedad, para los campesinos, si hay balazos, los abrazos se reservan para el narcotráfico, como lo hemos visto lamentablemente en este desgobierno. Muchísimas gracias a ambos, a Luis Antonio García, director general de Observatorio Ciudadano, al analista político, el maestro Rafael Anaya, por el tiempo para este espacio. Lamentablemente el tiempo nos alcanzó. Muchísimas gracias a ambos. Son intercambios de idea, puntos de vista sobre los temas de la agenda nacional. Un gusto saludarles. Excelente fin de semana. Gracias, igual para todos. Gracias, que tengan excelente noche. Nosotros llegamos al final, nos vemos el próximo miércoles en más temas aquí en Periscopio.